Bueno, estamos ya acá con nuestro invitado de hoy, el licenciado Rolando Carrizo. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Cómo va? estamos? Muy bien, muy ¿Bien? bien. ¿De ánimo? Bien. De ánimo bien. Bueno, ayer hemos pasado todo, digamos, un momento de tensión, vamos a decir, Sí, sí, y de nerviosismo. Bueno, todo aquello que amamos el fútbol y amamos a la Argentina, ¿no es cierto? así es. Porque simboliza de alguna forma nuestra cultura, nuestra forma de ser. Bueno, con Rolando recién estuvimos, antes de entrar al estudio, estuvimos conversando acerca de un ciudadano común como nosotros, que debemos involucrarnos en la problemática de nuestra provincia, de nuestro país, y que va algunas veces en las conversaciones, ya sea familiares o en las conversaciones de café, ¿no?, que nosotros mantenemos por ahí, siempre aparecen aquellas personas que dicen, no, no opino de política porque yo soy apolítico. Y yo le comentaba a Rolando que siempre cuando alguien aparece así, entonces yo le digo, bueno, si vos sos apolítico tenés que irte a vivir al Cerro San Bernardo arriba, que no tenga contacto con nadie. Ese es un ser apolítico. Después todos somos políticos, todos somos seres, somos animales políticos, como decían los filósofos griegos, ¿no? Así O es. sea, no hay nada, nadie se puede desentender, digamos, de la... Es la forma de cómo vincularse entre las personas y las instituciones y en definitiva cómo organizar la sociedad. Exactamente. Hago este comentario para poner en contexto de que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos por los problemas de la provincia y del país, porque nos Así es, compete a todos, efectivamente. no únicamente a los funcionarios, a los legisladores, no, a todos. En este contexto quiero ubicar el tema de, por ejemplo, la problemática o el problema que todavía no está resuelto de la designación de los miembros de los auditores de la auditoría de la provincia de Salta, Así que son es. los que controlan los ingresos y egresos del gobierno de la provincia, ¿no?, de los diferentes organismos de la provincia. El que controla dice, bueno, acá si se hizo bien el gasto, no se hizo bien el gasto, a qué se destinó este fondo o estos fondos. Eso se ocupa la auditoría general de la provincia, que muchas veces la gente no tiene la menor idea para qué se ha creado. Así es. Como bien decía Rolando, hay dos aspectos acá para destacar. Por un lado está la cuestión técnica, meramente técnica, si los auditores tienen que ser profesionales competentes, según la constitución provincial, deben ser evaluados, elegidos según un perfil profesional y ser competentes para cumplir con esta función. Así es. Y segundo, es la parte política, ¿no? Si realmente, generalmente los miembros de la auditoría fueron designados o son designados porque son amigos del gobierno, porque son parientes, porque son conocidos, son personas que se los puede manejar desde el poder político. Coméntame un poco este tema, Rolando. Sí, a ver, efectivamente, digamos, como bien decías, muchos de estos organismos, digamos, y la designación de las personas, digamos, que están a cargo de los organismos, para el común de la gente es algo, digamos, prácticamente desconocido, ¿no es Claro. cierto? No es como, no sé, obviamente la función del gobernador, del diputado, del intendente, del concejal, que un poco podríamos decir que está a la vista de lo que uno elige, digamos, en las elecciones. Ahora, digamos, la parte institucional, la importancia institucional que tiene la Auditoría General de la provincia es de gran importancia porque, como bien también lo decías, es quien controla qué es lo que se hace con los recursos del Estado. Digamos, el recurso de nosotros. Del pueblo. Del pueblo. Es decir, yo siempre digo, cuando un gobierno no crea riqueza, no, digamos, la riqueza es producto de la actividad privada, ¿no es Sí. cierto? Aquel que pone un comercio, una industria, bueno, y los trabajadores que implican, digamos, en esa actividad económica. Ahora, la política, lo único que hace los recursos es le saca a uno para darle a otro, en definitiva, lo distribuye, que lo hace a través principalmente de los impuestos.
Bueno, ese dinero, que es nuestro dinero, quien debe controlar es la Auditoría General de la provincia. La Auditoría General de la provincia, que es designada por un mecanismo que, fuera del aire hablábamos de que, digamos, yo participé como candidato a convencional constituyente en el 21, cuando había que hacer la reforma de la Constitución que, impulsó el actual gobernador. Uno de los temas, de los 5 temas que se trataba en esa reforma, era la designación de los auditores de este organismo, de la Auditoría General de la provincia. Y nuestra crítica era justamente de que era designado simplemente casi por voluntad política, que si bien decía de que la mayoría, porque son 5 miembros, la mayoría, en este caso 3, tenían que ser designados que provengan de la oposición. Entonces la primera pregunta desde el punto de vista político: ¿y quién es la oposición en Salta? Cuando vemos de que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que son los que aprueban, la designación de estos miembros, está totalmente cooptado por el gobierno provincial. Todos responden, es casi una especie de escribanía en donde lo que mandan aprueban y listo, no hay ni siquiera debate sobre estos temas. Entonces, ¿con qué criterio se maneja, esta elección? Porque, por un lado, también como estábamos hablando, hay cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque quien debe controlar estos recursos tiene que ser idóneo, conocer la materia. Hay cuestiones financieras y cuestiones legales. Financieras es el movimiento de dinero, es decir, el presupuesto. La obra costó tanto, el recurso salió de dónde, si realmente los precios son los indicados, si no hay sobreprecios, si no hay alguna cosa rara, es justamente ese organismo el que debe controlar y prender la alarma si está sucediendo algo extraño. Pero eso generalmente lo tiene que hacer antes, porque acá se actúa sobre el hecho consumado. Exactamente, por eso hay todo, es como que todo el sistema está preparado para que si hay algo extraño, nadie diga nada y todo es... Y ahí es donde está mi crítica a la parte que siempre se designan abogados, que es para ver si... Hay un viejo dicho en la profesión de las leyes que dice: echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Entonces, el abogado es el que busca ver cómo vamos a hacer congeniar para que todo parezca que está bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte financiera y hay una parte normativa para ver si se ajustan a los procedimientos normativos que tiene que hacer cualquier uso de estos recursos. Bueno, para mí una auditoría tiene que cumplir ambas condiciones desde el punto de vista técnico, y también desde el punto de vista técnico, cuando uno lee el concepto de auditoría, el primer tema que dice o hace referencia a la auditoría es independencia, la necesidad de que sea independiente esa auditoría. Para llevarlo a algo más común, si yo pongo a que me controle mi amigo, entonces ya de ahí es sospechoso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si nosotros no cumplimos esa necesidad de independencia y de capacidad técnica, y puede suceder cualquier cosa. Y nadie se da cuenta a propósito, o por desconocimiento o por malicia. Nadie controla, y bueno, y puede pasar cualquier cuestión, y tenemos algo paradigmático, el famoso Fondo de Reparación Histórica, de 220 millones de dólares que fue, organizado y ejecutado por el gobernador, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey. De 220 millones de dólares que se toma un crédito que estaba designado para ciertas obras que eran el norte, por una necesidad que había. Hasta el día de hoy, muchas de esas obras no están hechas. O sea, no se hicieron. No se hicieron. Directamente. Y nadie sabe con exactitud qué pasó con ese dinero. O sea, pero figura que se hicieron. No sabemos, porque justamente ese es el trabajo de la auditoría. Claro. Ellos tendrían que haber hecho un dictamen de decir, bueno, este recurso se utilizó de tal forma, están hechas las partidas, están pagadas las partidas,
y cuál es la contrapartida, digamos, si está la obra o no, porque hubo casos en donde se hicieron anticipos de obras que nunca se ejecutaron. Entonces, bueno, ahí donde tiene que funcionar la auditoría, y como bien decís vos, en el momento, porque es justamente la primera alarma que se prende si hay algún mal manejo, digamos, de este dinero. Nosotros hoy, después de 15 años, todavía estamos discutiendo, o por ahí sale en la prensa algo que es más chicaneo político que otra cosa, que nadie sabe qué pasó con ese dinero. Nadie sabe con claridad. Entonces, quien debería haber dictaminado, digamos, y haber dado el informe desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, sería la Auditoría General de la provincia. Bueno, eso no sucede. Entonces, esto hay, para mí, yo cuando veo estas cosas, hay una interpretación, una actitud con malicia. Claro. ¿Por qué? Porque quiero que la cosa sea, es decir, que no esté claro. Y a esa oposición, que no sé si existe oposición hoy en Salta, tampoco le interesa, porque ellos tendrían que ser los principales interesados en que esto se esclarezca, ¿no? Ahí está donde tiene que funcionar la política. Pero no está. Y no está. Yo, a ver, como hablábamos fuera de cámara, yo soy miembro digamos, un afiliado del partido del PRO, Propuesta Republicana. El partido de Macri. Justamente el día de ayer, antes de ayer, ante esta situación, le pedí a la actual presidenta electa de que tomáramos una posición con respecto a esta situación. ¿A quién se lo pediste? A Coco Varela, que es la reciente electa, digamos, como presidenta del partido. Ella es concejal de Rosario de la Frontera. ¿Y qué dijo? Nada. Ni siquiera me contestó. Nada. Ni siquiera me contestó, se lo mandé por WhatsApp. Y bueno, le podemos decir, pero de acá, a ver si me está escuchando, ¿cómo se llama? ¿Coco Varela? Coco Varela. Una señora, digamos. Coco Varela, a ver si me está escuchando, se comunique con nosotros para que aclare el tema porque primero, ¿por qué no te contesta el teléfono? Segundo, ¿qué postura adoptó con respecto a este tema de la auditoría, ¿no? Sí, porque, a ver, los partidos políticos son justamente, para eso se organiza y para eso, uno puede cumplir la función de oficialismo, digamos, si es que está a cargo del gobierno, o de oposición en caso de que esté, digamos, vamos a decir, en la vereda del frente, en el sentido, porque hay que controlar, digamos. Entonces, desde el punto de vista político, uno tiene que tomar una posición, decir, bueno, no estoy de acuerdo y no sé, y nuestra propuesta sería hacer tal cosa. Claro. Pero no el silencio. No el silencio. El silencio es cómplice. El viejo dicho, el que calla otorga. El que calla otorga. O sea, la señora esta, Coco Varela. No quiero acusar de eso, tal vez no tuvo el tiempo, digamos, para contestar, pero no me contestó ni siquiera sí o no, digamos. Un mensajito, por lo menos diga, un mensajito ese, bueno, bárbaro, me parece bien. Estoy ocupada, te contesto después. Nada de nada, y después ya le contesté, bueno, está bien, voy a tratar de hacer algo yo como afiliado del PRO. Y bueno, y salí en algunos medios hablando sobre este tema. Bien, estamos conversando con Rolando Carrizo, licenciado en Economía, sobre el tema de la auditoría de la provincia, cómo los teje y maneje de los miembros de la auditoría de Salta. Y por supuesto este silencio, como dice Rolando, silencio de la presidenta del partido del PRO, partido de Mauricio Macri, ante la propuesta de realizar un planteo, una propuesta o hacer visible, digamos, la postura del PRO en disidencia con respecto a este tema. Pero bueno, enseguida vamos a estar nuevamente con Rolando. Vamos a ir a una breve pausa, señor director, para que le demos la oportunidad acá a Rolando para que pueda desayunar tranquilo, porque estamos a la apurada acá, que la cámara, que esto. Bueno, ahora gracias a la gentileza de Dulce Encanto que nos manda el desayuno, podemos compartir con nuestros invitados. Vamos a esa pausa. Seguimos acá en la columna NOA, por supuesto, todavía con las secuelas, ¿no?, del partido de ayer de Argentina
con Egipto, ¿no? Sigue el comentario, todo el mundo comenta qué va a pasar ahora con el partido del próximo sábado a partir de las 22. No podemos pronosticar nada, como yo dije al principio, porque ningún equipo, están todos los equipos equiparados, o sea, todo equipo, aunque uno lo ve así, que no está en condiciones de competir, pero están todos en las mismas condiciones. No podemos subestimar a ningún equipo en este mundial. Están todos casi en el mismo nivel. Bien, estamos acá en la columna NOA con Rolando Carrizo, licenciado en Economía. Estamos debatiendo de algún modo la designación de los miembros de auditoría de la provincia de Salta, que es el órgano de control, como dijimos al principio, órgano de control de los gastos del Estado provincial, que son los gastos, son los aportes, son los impuestos que a todos nos descuentan, o todos pagamos impuestos, y esos impuestos van a los fondos de la provincia, y esos fondos tienen que ser controlados, su ejecución, por este organismo que se llama Auditoría de la Provincia. Y yo le decía a Rolando que la auditoría tiene que realizarse, digamos, el control se tiene que realizar antes, o sea, cuando yo tengo el presupuesto, a ver, se tiene el presupuesto para tal obra, perfecto, pero la auditoría, el control se tiene que realizar en el transcurso de la ejecución de esa obra, no se puede hacer después, no se puede hacer un control después que pasó 10 años, es imposible, ¿no? Es algo anormal. A ver, yo vengo, digamos, de la actividad privada, nunca cumplí funciones de funcionario. Nunca estuviste como asesor, nada. Digamos, por una actividad empresarial hemos dado servicios a la parte del Estado, pero muy puntual y en muy pocas ocasiones. Pero nunca fui yo persona, digamos, como asesor, ni nada, ni siquiera como funcionario, ni siquiera empleo público. Nada. 100% privado, vamos a decir. Y en un momento de mi vida tuve la experiencia de trabajar, digamos, en relación de dependencia. Para una empresa, digamos, una industria que es multinacional. Pero privado, sector privado. Y después para el sector bancario. ¿Por qué hago referencia a esto? Nosotros teníamos auditoría. Todos los años venía un auditor, un señor serio, con cara de perro, le decía, que se sentaba en una sala y empezaba a controlar, tomaba todos los documentos y decía, bueno, páseme el comprobante de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Y una vez yo recuerdo en el banco que alguien, digamos, hay una función que se llama contador, no es que tenga el título de contador, sino es contador que maneja todos los recursos, digamos, de la sucursal, osó ir a invitarlo a almorzar. La persona le dijo no de una manera seca. ¿Qué quiero decir eso? Que el auditor es totalmente independiente. Y viene a controlar porque viene a controlar el dinero. Entonces era una persona con toda la seriedad y obviamente con la formación y empezaba a controlar y decir, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se gastó esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué se pagó ese precio? Tráigame el comprobante. Y esas son las formas de controlar, porque si no, es un viva la pepa, digamos. Y eso pasa en el sector público. Se gasta y nadie sabe por qué, ni en qué. Pero además, y ahí es donde entra la famosa corrupción. Claro. Pero además se debe hacer concurso de precios, no es que decir, bueno, claro, a ver, ¿cuánto sale este material? ¿No? Claro. Bueno, lo compremos. Claro. No, pero a ver, veamos en el mercado. ¿Qué alternativa? ¿Cuáles son los precios? Exactamente. Compremos, bueno, todas esas cuestiones. Elijamos el precio más... Por eso hay normativas, digamos, uno dice, bueno, vamos a llamar a una licitación. Claro. ¿Se cumplieron los pasos de la licitación? Claro. Ese es el punto de vista legal, vamos a decir. Claro. Y después el movimiento del dinero. Y para eso tiene que ser una persona idónea. Claro, no puede ser cualquiera, por más que tenga el título de abogado o de contador, no quiere decir que sea idónea porque, por ejemplo, el tema de la auditoría dentro de las ciencias económicas es una especialidad.
Claro. Una persona así como en la medicina hay, no sé, un neurocirujano, Traumatólogo. hay una especialidad que es auditoría. Claro. Hay gente que se especializa y estudia y se forma para eso. Entonces, uno de los... Cuando yo te comentaba, digamos, esto de cuando estábamos discutiendo de la reforma de la Constitución en el 2021, nosotros teníamos la idea de que esa, digamos, esa designación tenía que ser, primero, convocar a un concurso público. A un concurso público en donde cualquier ciudadano, que obviamente cumpla las condiciones técnicas, se pueda presentar, diga, yo aspiro a ser auditor. Claro. Que sea un contador, un abogado, y de ahí pasar en un sistema de evaluación si esa persona cumple con las condiciones. Los requisitos, claro. Y nosotros proponíamos de que se contrate a universidades en donde puedan evaluar y que rinda un examen, Claro. a ver si cumple con esas condiciones. Y esa universidad podía ser cualquier universidad nacional del país. Claro. No sé, sale en el bolillero sorteado Universidad de Mendoza. Claro. Y bueno, vaya a rendir en Mendoza, señor. Si usted aprueba, pasa a la elección final. Claro. Pero primero tenemos que saber si tiene la condición técnica. Y obviamente las condiciones morales, digamos, que no sea una persona que esté metido en cosas raras. Entonces, cumpliendo esas dos condiciones, entra en la terna, digamos, o en esa lista de que nosotros podríamos designar a ese auditor. Pero no puede ser el amigo, es decir, a ver, sin hacer ninguna evaluación en las personas, digamos, hay dos personas que están, digamos, propuestas para esta auditoría. Una es Nani y la otra es Ferrari. Sí. Nani es un político, digamos, conocido, que se presentó De varias la veces. casta, digamos, casta política, ¿no? Ahora, Nani, y yo lo conozco y tengo buena relación, no es una crítica a la persona, ¿no es cierto? Pero ¿tiene las condiciones técnicas para ser auditor de la provincia? Esa es la primera pregunta. Entonces, yo no sé porque no rindió ningún examen. Entonces, ahí Y es si donde se entra el amiguismo. No, bueno, pues si se postula, supongamos, tanto Nani como Ferrari, si se postulan, tendrían que cumplir, como decís vos, con los requisitos que establece el ingreso a la auditoría. Y en segundo lugar, rendir ese examen, Claro. ¿no? Y si aprueban ese examen, recién... Recién bueno, ahí se evalúa a ver si puede ser designado o no. claro, Bueno, todo eso, pero se lo hace, yo siempre digo, uno siempre actúa o por desconocimiento o por malicia. claro. Ahora, cuando hay algo, digamos, algo intencional, yo creo que con toda esta liviandad, digamos, como se designan los auditores, es justamente para que nadie controle. Ahora, ¿cómo termina esto, esta historia, esta novela? A ver, los procedimientos jurídicos se van a cumplir constitucionales, que es que lo apruebe el Senado. Y el Senado tiene mayoría el oficialismo. Bueno, pero Así sí, que va a pasar así, y lo van a aprobar. ¿Lo van a aprobar? Estoy seguro que lo de van a estas aprobar. dos personas que A estas mencioné. dos personas. La van a aprobar y bueno, y seguiremos en esto de que no pasa nada. ¿Y la oposición? No existe. Y la oposición no existe. Bueno, No en existe. Salta es muy débil la oposición. Bueno, ¿Y cuál va a ser la postura del PRO? a ver, en lo particular yo como afiliado o referente del PRO, esta es mi postura. Digamos, para mí no tendría que existir, por lo menos levantemos la voz y digamos algo, no nos podemos callar. ¿Qué Ese- candidatos tiene el PRO para esto? candidatos para cumplir esta función. Claro. No hay ninguna. No hay nada, ningún nosotros candidato. no propusimos Porque nada. si es alguien más, le dice, va a ver, propongan ustedes. Claro, a ver, lo que pasa es que nosotros teníamos un diputado que se fue, que era el ingeniero Gaufín, que es diputado del PRO, digamos, él entró por el PRO. Sí, Bueno, teníamos más diputados, bueno, pero en su momento, bueno, en las últimas elecciones ya quedamos con uno solo, y era justamente Gaufín, pero Gaufín se fue de nuestro partido, así que hoy no tenemos un representante en la Cámara para decir, no, yo quiero que sea fulano. Claro. Y acá están las condiciones por las cuales yo propongo a esa persona. Fue propuesto por, Nani fue propuesto por quien es presidenta del radicalismo, Farfán creo que se llama, que es diputada, pero bueno, a ver, no quiero entrar, digamos, en la crítica a la persona, ¿no ¿y es quién cierto? lo propone a Ferrari, por ejemplo? Creo que es Salta Independiente, si no estoy equivocado. Pero todos los partidos estos están cooptados por el oficialismo. Digamos, tiene gente metida en cada uno de los partidos. Y bueno,
Yo creo que una materia pendiente en nuestra provincia es tener una verdadera oposición. Y esto no le hace bien a la democracia, por supuesto. Totalmente. ¿No? Totalmente. No Aparte se atropella, digamos, a las instituciones porque nosotros venimos viendo de que la calidad institucional cómo va disminuyendo en Salta. Vimos con el tema de la reforma del sistema electoral, digamos, de haber introducido este sistema de la ley de lema. Vemos cómo se pretende violar la Constitución e ir a un tercer mandato en donde la Constitución está muy clara y dice 2 mandatos. Entonces todo este debilitamiento de las instituciones después tiene repercusiones. Claro. Porque en lo económico inclusive tiene una repercusión, porque ¿quién puede llegar a invertir en un lugar en donde te están cambiando las reglas y vos no sabés? Mañana te dicen, hoy te dicen estas reglas y mañana capaz te dicen otra y tal vez ya con esas otras tu proyecto no funciona. Entonces, ante esa desconfianza, nadie va a tener la seguridad de invertir, por ejemplo, en nuestra provincia. Por eso es la importancia de tener instituciones. Claro, porque ¿qué empresa va a decir, che, vamos a invertir a Salta? Si no hay seriedad. Sí, mañana te cambian las reglas y te dicen, claro. no, mirá, lo que yo te dije que era, ahora ya no es. O sea, no es una provincia seria. Y no sería serio. No sería serio. O sea, nadie podría decir, che, yo voy a invertir tanto, porque la provincia, el gobierno me garantiza que ese dinero que yo voy a invertir. La estabilidad de las normas. Claro. Estamos conversando con Rolando Carrizo, economista y máster en dirección de empresas. Sí, estamos ya en la parte final. Estuvimos conversando todo este tiempo acerca de la designación de los miembros de la auditoría de la provincia de Salta. Y bueno, la postura de Carrizo como miembro, como militante, como afiliado del PRO, por supuesto, es, bueno, no se puede hacer nada. Yo te veo impotente porque, bueno, vos como afiliado no podés hacer nada porque es como que ya están las fichas echadas, ¿no? Sí, a ver, uno por supuesto hace esto, digamos, para decir, bueno, levanto la voz por lo menos. Por lo menos. Es decir, porque lo peor que uno puede hacer es quedarse callado. Exactamente. Uno no puede ser cómplice de esta situación. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Rolando, gracias a vos por la invitación. por este tiempo. Bien, vamos a una breve pausa y luego estamos ya con la comunicación telefónica.